Hola, hola mis queridos niños y niñas del segundo grado. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Hoy empezamos el día 2 de la semana 20 en Aprendo en Casa y continuaremos construyendo nuevos aprendizajes. Nuestra actividad para hoy lleva por título El problema de un recuerdo especial, mis queridos niños. Y para desarrollar nuestra actividad necesitamos los siguientes recursos. Necesitamos su lápiz y colores, su cuaderno u hojas de reuso. También necesitamos material base 10 y además su cuaderno de trabajo de matemática. Exactamente las páginas 95 a la 98, mis queridos niños. ¿Ya tenemos todo listos para iniciar entonces nuestra actividad? Mis queridos niños, ahora vamos a desarrollar la actividad del día de hoy. ¿Recuerdan que el día de ayer reconocimos algunos de nuestros recuerdos especiales, personales y mencionamos por qué lo son? ¿Qué momentos especiales atesoras y por qué? Ahora vamos a observar los objetos que algunos niños guardan porque les recuerdan momentos especiales. Por ejemplo, estamos observando un oso, ¿verdad? Un oso de peluche. ¿Qué más observamos? Mis queridos niños, observamos un trompo y una fotografía también, una niña, ¿no? En esa fotografía. Les cuento que Javier guarda este peluche porque se lo regaló su mamá cuando era muy pequeño. Y Tony guarda este trompo porque le recuerda haber ganado en varias ocasiones a sus amigos. Y finalmente, Lupe guarda esta foto porque en ese parque vivió muchos momentos alegres y también tristes. Mis queridos niños, así como Javier, Tony y Lupe, ustedes deben guardar algún objeto o alguna fotografía que les trae recuerdos bonitos o recuerdos de momentos tristes, ¿verdad? Que han compartido con su familia o con sus amigos, mis queridos niños. Niños, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué les recuerdan esos objetos a los niños y a la niña? A ver, mis queridos niños. Muy bien. A Javier le recuerda que ese osito se lo regaló su mamá cuando era muy pequeño. Y a Tony, el trompo le recuerda haber ganado en varias ocasiones a sus amigos. Y a la niña, a Lupe, ¿qué le recuerda, mis queridos niños? A Lupe le recuerda esa fotografía que en ese lugar, en ese parque, vivió muchos momentos alegres y también momentos tristes, ¿verdad? La siguiente pregunta, mis queridos niños, dice, ¿qué momentos alegres o tristes crees que le habrán ocurrido a Lupe en el parque? Por ejemplo, de repente momentos alegres que jugaba con sus amigos, ¿verdad? Con sus amigas y que reían juntos. ¿Y qué momentos tristes? De repente sufrió alguna caída o se le perdió algo. Así es, mis queridos niños. Entonces nosotros, al igual que estos niños, guardamos objetos que nos recuerdan momentos felices y momentos tristes. Así, mis queridos niños, les cuento que hoy resolveremos un problema a partir de un recuerdo especial. Y para eso vamos a conocer nuestras metas para el día de hoy. Y tenemos como primera meta relacionar los datos del problema con las acciones de juntar o separar cantidades, expresándolas con operaciones de adición o sustracción. Segunda meta, usar diversas estrategias para resolver el problema. Tercera meta, explicar por qué se debe sumar o restar en el problema. Y finalmente, explicar el proceso de resolución del problema y los resultados obtenidos. Entonces, mis queridos niños, ya conocemos nuestras metas para el desarrollo de la actividad del día de hoy. Niños, ahora vamos a leer la siguiente situación. Escuchen atentamente que ahora voy a leer yo
y ustedes en casita tienen que volver a leerlo con ayuda de un familiar si lo requiere. El recuerdo especial de Sofía. Un día, Sofía y su abuelita salieron al campo y llevaron a sus ovejas. La abuelita le dijo: hay que cuidarlas bien, no hay que dejar de mirarlas y contarlas. Deben haber 13. Antes de regresar, Sofía contó las ovejas que estaban comiendo y habían 9. Se preocupó y le avisó a su abuela el resultado del conteo. Ella la calmó y le dijo: ¿observaste en todos lados? Entonces Sofía volvió a mirar. Las otras ovejas estaban descansando debajo del árbol. Se alegró mucho por haberlas hallado. ¿Cuántas ovejas estaban debajo del árbol? A ver, mis queridos niños, ¿ya lo saben? Mis queridos amiguitos, después de haber escuchado atentamente la situación planteada, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata la situación? ¿Cómo la explicarías con tus propias palabras? Muy bien, niños. La situación trata de que Sofía y su abuelita salieron al campo y llevaron a sus 13 ovejas, pero antes de regresar, Sofía contó las ovejas que estaban comiendo y habían solo 9. Ella se preocupó y no se dio cuenta que las demás ovejas estaban descansando debajo de un árbol. Mis queridos niños, ahora, ¿viviste alguna situación parecida o conoces a alguien que lo haya hecho? Seguro que sí, ¿verdad? Niños, ahora vamos a completar el siguiente cuadro. ¿Cuántas ovejas en total llevaron al campo Sofía y su abuelita? A ver, niños, ¿lo recuerdan? Muy bien, llevaron 13 ovejas en total. ¿Cuántas ovejas contó Sofía antes de regresar? ¿Recuerdan cuántas ovejas estaban comiendo? Muy bien, eran 9 ovejas. ¿Dónde estaban las otras ovejas? Sofía no se había dado cuenta que las demás ovejas estaban descansando debajo de un árbol. ¿Sabes cuántas ovejas habían debajo del árbol? A ver, mis queridos niños, yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. ¿Y qué es lo que se tiene que encontrar en el problema? ¿Lo recuerdan? A ver, por favor, recuérdenmelo. Muy bien, se tiene que encontrar cuántas ovejas estaban debajo del árbol. Ahora vamos a pensar en cómo podemos resolver el problema. Estas preguntas nos ayudarán con el objetivo. ¿Qué puedes hacer para saber cuántas ovejas estaban debajo del árbol? A ver, niños, de repente vamos a contar, separar, restar. Yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Ustedes ya saben lo que haremos, ¿verdad, mis pequeños gigantes? ¿Te podrá ayudar algún material? ¿Cuál? Sí, ¿verdad, niños? Yo sé que ustedes ya están pensando en qué materiales podemos utilizar. De repente, tapitas, semillas, botones, material base 10, entre otros materiales, ¿verdad, niños? ¿Será útil hacer un dibujo? ¿Y por qué? Claro que sí, mis queridos niños, ¿verdad? Porque así puedo observar mejor los datos del problema y el dibujo me ayuda a solucionar el problema de forma más rápida. Ahora, niños, vamos a poner en marcha nuestras ideas y para eso vamos a usar el material base 10 para representar los datos del problema. Primer dato, Sofía y su abuelita llevaron al campo 13 ovejas. Segundo dato, Sofía contó 9 ovejas que estaban comiendo. ¿Y qué me piden encontrar en el problema? Me piden encontrar cuántas ovejas estaban debajo del árbol. Ahora vamos a realizar la representación de cada uno de estos datos. El primer dato dice: Sofía y su abuelita llevaron al campo 13 ovejas. Lo vamos a representar con material base 10. Entonces, mis queridos niños,
En el número 13, porque habían 13 ovejas, ¿verdad? ¿Cuántas decenas y cuántas unidades tenemos? A ver, mis queridos niños. Muy bien, en el número 13 tenemos una decena que la vamos a representar con la barra de color naranja y 3 unidades. Vamos a contar entonces 3 cubitos. 1, 2 y 3. Ya tenemos representado el número 13, es decir, el primer dato del problema. Ahora vamos a representar el segundo dato del problema que dice: Sofía contó 9 ovejas que estaban comiendo. Vamos a representar entonces, mis queridos niños, el número 9. A ver, mis queridos niños, el número 9, ¿tendrá decenas y unidades? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En el número 9 tenemos decenas? No, ¿verdad? Solamente tenemos unidades sueltas. Entonces vamos a trabajar con los cubitos y vamos a representarlo de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tenemos 9 cubitos, entonces ya representamos el número 9. Segundo dato representado. Y finalmente, ¿cuántas ovejas estaban debajo del árbol? ¿Lo recuerdan o lo saben, mis queridos niños? Yo sé que ustedes ya tienen la respuesta, pero en el problema todavía no me dan la respuesta. Entonces vamos a representarlo con un signo de pregunta, mis queridos niños. Niños, después de haber representado el problema con material base 10, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de los datos representa el total de ovejas que llevaron al campo? A ver, niños, ¿lo recuerdan? Muy bien, el primer dato representa el total de ovejas que llevaron al campo, es decir, el número 13. ¿Cuál de los datos representa solo una parte del total de ovejas? ¿Lo identificaron, niños? Sí, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que el segundo dato representa solo una parte del total de ovejas, es decir, el número 9. ¿Cómo son las cantidades? Las cantidades son diferentes, ¿verdad, mis queridos niños? Una es mayor y la otra es menor. ¿Cuál de ellas es mayor? ¿Me ayudan, niños? Muy bien, el primer dato es mayor, es decir, la cantidad de ovejas que llevaron al campo, que fueron 13 ovejas. ¿Y cuál es menor? Muy bien, niños, el segundo dato es menor, es decir, las ovejas que estaban comiendo, que eran 9 ovejas. Ahora, mis queridos niños, aquí tenemos el primer dato del problema representado con material base 10, es decir, el número 13, donde vemos una decena y 3 unidades. Pero ahora vamos a canjear una decena. ¿Por cuántas unidades, mis queridos niños? Muy bien, vamos a canjear una decena por 10 unidades. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya canjeamos una decena por 10 unidades. ¿Y cuántas unidades sueltas nos quedaban? Nos quedaban 3. Vamos a colocarlas. 1, 2 y 3. Ya tenemos 13 unidades, mis queridos niños. Ahora que ya tenemos representado el total de ovejas que llevaron Sofía y su abuelita al campo, pero en unidades, vamos a separar del total la cantidad de ovejas que estaban comiendo y que contó Sofía. Entonces, ¿cuánto era, mis queridos niños, la cantidad de ovejas que estaban comiendo? ¿Lo recuerdan? Muy bien, eran 9. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo vamos a separar. Y ahora vamos a responder la pregunta. ¿A qué dato corresponde lo que queda? A ver, ¿qué dicen, mis queridos niños? Es cierto, lo que queda corresponde a las ovejas que estaban descansando debajo del árbol. ¿Qué
se tiene que hacer para hallar la cantidad de ovejas que estaban descansando debajo del árbol? ¿Será juntar o separar? ¿Qué me dicen mis queridos niños? Ah, muy bien, se tiene que separar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas ovejas estaban descansando? ¿Qué me dicen? Ah, muy bien, estaban descansando 4 ovejas. Ahora vamos a utilizar este esquema que les estoy mostrando para representar el problema. Nosotros conocemos el total de ovejas, que era 13, ¿verdad, niños? 13 ovejas. Esta parte representa el total. También conocemos la cantidad de ovejas que estaban comiendo, que representan la parte 1, que eran 9 ovejas. Pero desconocemos la cantidad de ovejas que estaban descansando, que representan la parte 2, es decir, no sabemos cuántas ovejas estaban descansando. Ahora vamos a responder. ¿Qué se tiene que hacer para hallar la parte 2? ¿Juntar o separar? ¿Qué dicen mis queridos niños? Excelente, así es, se tiene que separar para que podamos conocer la cantidad de ovejas que estaban descansando. Entonces, mis queridos niños, tenemos que separar y debemos tener en cuenta que cuando separamos podemos restar las dos cantidades, el total con una de las partes. Y ahora lo vamos a ubicar en el tablero de valor posicional y primero vamos a ubicar el total, que eran 13 ovejas. En 13 tenemos una decena y 3 unidades. Y como ya dijimos, vamos a restar. Entonces colocamos el signo menos y ahora vamos a ubicar la parte 1, es decir, las ovejas que estaban comiendo. Ahora tenemos 13 menos 9, que ya sabemos que es 4 unidades, ¿verdad, niños? Y ahora lo vamos a realizar de manera horizontal. 13 menos 9 es igual a 4. Ahora ya podemos responder la pregunta del problema. ¿Cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Ah, muy bien, 4 ovejas. Muy bien, mis queridos niños, están avanzando. Ahora, conversa con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para resolver el problema? Ah, muy bien, hemos leído y comprendido la situación, ¿verdad, mis queridos niños? ¿Qué materiales usaste y cómo los utilizaste? Para resolver el problema, ¿qué hemos utilizado, niños? Muy bien, material base 10. ¿Y cómo lo hemos utilizado? Ah, lo hemos utilizado representando los datos del problema, es decir, las cantidades que estaban en el problema. ¿Qué colocaste en el esquema? A ver, niños. Muy bien, en el esquema colocamos la cantidad total de ovejas que Sofía y su abuelita llevaron al campo y la cantidad de ovejas que estaban comiendo. ¿Qué hiciste para resolver el problema? ¿Juntar o separar? ¿Y por qué? ¿Lo recuerdan, mis queridos niños? Ah, ¿y hemos juntado o separado? ¿Qué hiciste para resolver la operación? ¿Qué hicimos, niños? ¿Lo recuerdan? Y finalmente, ¿tuviste alguna dificultad? ¿Y cómo la solucionaste? ¿Qué me dicen, niños? A ver, cuéntenme, por favor. Ahora, mis queridos niños, yo quiero que recuerden lo siguiente. Para resolver estos problemas, podemos separar una cantidad del total y encontrar la parte que se busca. Por ejemplo, aquí he separado las 9 unidades y aquí tengo la parte que se busca. También se puede realizar un esquema para solucionarlo. Aquí tenemos el esquema total 13 ovejas y la parte 1 que eran las ovejas que estaban comiendo, que son 9 ovejas. Y desconozco la parte 2 que son las ovejas que estaban descansando. O se puede realizar una operación, por ejemplo aquí tenemos 13 menos 9. 13 que es el total al que le hemos restado una de las partes, que es 9, que son las ovejas que estaban comiendo. Luego tenemos también la misma operación ubicada en el tablero de valor posicional. 13 menos 9 igual 4 unidades que representan las ovejas que estaban descansando, mis queridos niños.
Ahora, mis queridos niños, los invito a que con ayuda de un familiar lean y resuelvan las actividades que te proponen las páginas 95 y 96 del cuaderno de trabajo de matemática. Felicitaciones, mis queridos niños. Terminamos esta actividad, pero es momento de reflexionar acerca de lo aprendido y lo vas a realizar colocando una X según los logros que hayas obtenido el día de hoy. Ahora, mis queridos niños, ya pueden lograr nuevos retos y para eso les propongo desarrollar las páginas 97 y 98 de su cuaderno de trabajo de matemática con ayuda de un familiar. Excelente trabajo, mis queridos niños. Actividad terminada por el día de hoy. Ahora sí, yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo, deseándoles muchas bendiciones y recordándoles lavarse las manos constantemente. ¡Nos vemos!